Hola, ¿qué tal? Pues hoy estamos en la Faro Miacatlán con dos invitadazos de lujo, en verdad. Y pues estas cápsulas que vamos a estar haciendo en el mes de junio, se las vamos a estar presentando, es con el motivo de visibilizar a la comunidad LGBT. TTIQ y más, y sobre todo la importancia que esto tiene, ¿no? Que reconozcamos los derechos que tienen. Y para ello, también quiero presentar a nuestra directora de Faro Miacatlán, Noelia Cañedo, quien nos va a estar acompañando y quien quiero que los presente. Perfecto, buenas tardes. Pues realmente estamos muy complacidos de recibirles en este espacio, que es su espacio. Y bueno, pues en este marco, ¿no?, del reconocimiento de los derechos de las comunidades LGBTT y QA+. Nos da muchísimo gusto recibir a Itza Perrusquía y Eduardo Mosco, la suripanta del pueblo. Bienvenidos. Muchas gracias. En esta entrevista vamos a tener la oportunidad de conocerles y de que nos compartan sus experiencias y la dinámica en Milpalta, que es única. Bienvenidos. Adelante. Muchas gracias. Bueno, y pues, chicos, qué gusto que estén aquí. Sí, claro. Después de un pequeño aguacerazo que les agarró del camino, pero nos da mucho gusto que ya estén finalmente por aquí, pues nos encantaría que nos contaran un poquito quién es Itza, quién es Eduardo, pero realmente pues la suripanta del pueblo, ¿no? Que nos platiquen un poquito más. Suri, adelante. Ok. Hola, ¿qué tal, hijos del maíz, nietos del Huitlacoche? Yo soy la suripanta del pueblo y, bueno, la persona que le da vida a la suripanta es Eduardo Mosco. Eduardo Mosco, gastrónomo. Y, bueno, la suripanta creció hace 4 años en Xochimilco. Es una draga activista que le gusta utilizar los clichés mexicanos basados en el folclore y en la vida cotidiana para llevarlos a un hiperrealismo en la vida actual, ¿no? De todo eso que nos burlamos o que se burla el extranjero, que si el sombrerote, que si las morenas que no pueden ser rubias, todo eso, aquí estamos representando todo esto absolutamente ridículo que podemos llegar a ser, obviamente intentando dar un mensaje en cada presentación, en cada movimiento que nosotros hacemos para dejarles un pedacito de nosotros y de nuestra cultura a toda la sociedad. Excelente. Pues yo soy joven, nativo y residente de la alcaldía Milpalta. Tengo 27 años. Estudié comunicación y gestión para la preservación de la cultura y las artes. Y actualmente soy embajador a nivel estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México. Y esta red es la que ha transformado a David desde sus inicios, desde que empezó a ser subdirector, después director de la alcaldía y posteriormente embajador a nivel estatal. Y bueno, con esta organización hemos crecido en, pues, fomentar la participación ciudadana, el activismo y la presencia de las juventudes en todos los campos de elección popular y de voz y de toma de decisiones. Y por otro lado, pues fomentar los derechos y una agenda internacional a través de los 17 objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, soy yo, orgullosamente de San Bartolomé Xicomulco. Y bueno, aquí está mi ombligo y de aquí para el mundo. Excelente. Bueno, y dentro de esto, de este tema que estamos abordando tan importante, ¿ustedes cómo se definen? ¿Qué pregunta? Y yo así volteando a verte. Sí, yo también respondo. Pues creo que es muy necesario ahora que tenemos este espacio para conectar con las juventudes que nos observan, con nuestras audiencias, con nuestras infancias incluso, no solo de Milpalta, sino de la Ciudad de México, y a través de la navegación de la internet, pues hasta otros lados del mundo, es importante empezar a destabutizar esto de la identidad. Porque una cosa es cómo la sociedad nos ha dicho que somos, o nos ha dictaminado desde el momento en el que nacemos o desde el momento en el que estamos en el vientre, y se nos estereotipa y se nos construye un ideal, pero bueno, somos seres humanos, contradictorios, conflictuantes, discontinuos, somos una cosa muy, muy majestuosa, y yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Creo que la pregunta es,
cuál es nuestra orientación o nuestra correspondencia con respecto al sistema sexogénero. Porque en el sistema sexogénero hay una carta que nos compone a todas y a todos, ¿no? Desde la identidad de género, la orientación sexual, ¿no? La sexualidad, el sexo y todas estas cosas que no solo son biológicas y visibles, sino también son confluctuantes de la sociedad hacia nosotros y desde nosotros a la sociedad, ¿no? Entonces, si quieres, Suri, después de este brevario. No, ya quedé humillada, ya, gracias. No, pues mira, bueno, yo voy a hablar de mi persona. En realidad, Eduardo es una persona gay. Y bueno, obviamente dentro del travestismo, pues ocupo esta otra T, ¿no? Entonces, pero sí tengo como muy marcado esto, ¿no? Dentro del personaje, obviamente, sé que solo es un personaje a lo que le doy una vida, le doy un rostro, le doy una forma de vivir, incluso, y lo que Eduardo vive con su cotidianidad, ¿no? Eduardo con la rudeza a lo mejor, y no sé si está bien o está mal, porque es también lo que yo acepté decidir, ¿no? Porque podíamos vivir con estas cosas fluidas de decir, no, es que yo quiero ser tratado con delicadeza a lo mejor, pero no, o sea, dentro de mí, yo como Eduardo me considero una persona también ruda, despapallosa, ¿no? Entonces sí hay como un cambio drástico porque al caminar en Suri, al caminar en Eduardo, la forma de vestir es muy diferente, entonces incluso sus gustos en cosas son completamente opuestas. Eduardo a lo mejor, no sé, no come carne y Suri es una carnívora, ¿no? Entonces, pero con este sentir de vivir un estereotipo de personas, ¿no? Que es la vida que le doy a Suri. Ser estereotipado y ser absolutamente ridículo. Y a lo mejor Suri es un poquito más cohibida de las cosas, a pesar de que tiene que enfrentarse a estos monstruos de la calle, y Eduardo es como más seguro de sí mismo, en realidad. Entonces, sí, o sea, conforme a mi género, creo que yo los tengo muy separados, ¿no? Suri en ella y Eduardo en él. Sí, pues más, yo por ejemplo, sí podría, para que incluso ejemplificáramos y las compañeros que nos están viendo, pues una cosa es el sexo, que nos corresponde biológicamente. Evidentemente soy hombre biológico, pero mi orientación sexual es homosexual. Y mi identidad de género, o como me concibo, es masculino, pero no macho, ¿no? Soy un masculino disruptivo que siempre está en transformación, porque asumirnos como sujetos sociales es asumir que somos seres cambiantes, como la cultura, siempre en movimiento, nunca estáticos, nunca estáticas, y de repente entrando en cotorreo, por ejemplo con Suri, que es amiga mía, pues nos podemos hablar en femenino y no hay problema, ¿no? Y entonces el género fluctúa, y entonces ya no es un él y un ella, somos ellas, ¿no? Pero esto responde a, pues, movimientos, ¿no? A constantes e inconstantes de la sociedad y también de nuestro entorno, ¿no? Entonces, ese soy yo. Claro. Podríamos decir que somos unos bonitos ajolotes. Sí. Excelente. Bueno, de hecho me parece como súper interesante esto que estaban comentando, de que nacemos y pareciera que es como la vida, ¿no? O es blanco o es negro, o eres niña o eres niño, cuando hay pues toda una diversidad en la que podemos pues actualmente como respetar, ¿no? Yo tengo una pregunta. Yo te veo muy gozosa en este personaje. ¿Cuál es más libre? ¿Cuál disfrutas? Ok, conforme a violencia de género, me costó mucho que Suripanta llegara a este punto de desenvolverse, porque justo al salir a la calle y salir con otra identidad que no es la natural, es muy complicado porque te encuentras un entorno diferente. No podemos decir que violento porque a veces no es el caso, a veces puede ser un entorno muy tranquilo, pero al enfrentarte con esto, tú no sabes, es como ir a un lugar sin saber a dónde, ¿no? O sea, tú sales de tu casa a lo mejor con la felicidad de que vas a lograr algo, pero no sabes con qué te vas a encontrar en la calle, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que iba a un antro a trabajar, iba yo en el metro y una señora iba con su hijo, pero la señora era de los que vendían dulcecitos en el metro. Y yo iba sentada, ya hecha y todo, y en eso se acerca la señora y le dice a su hijo, mira hija, una payasita. Y yo así de... Al final de cuentas, no me molesta porque
soy un personaje. Un personaje que a lo mejor a la gente le da risa. Hay personas a las que le enfada incluso el personaje. Entonces, creo que no hay una meta, un decir es que esto es a lo que te enfrentas, porque siempre te enfrentas a caminos muy diferentes. Por ejemplo, uno es la primera salida del closet, ¿no? Cuando tú le dices a tus papás, ¿sabes qué, papá? Soy gay. Y la segunda es cuando le dices, ay, ¿qué crees? Pues que también voy a ser travesti, ¿no? Entonces es donde tú dices, ¿cómo lo va a tomar, no? Si ya le dije una cosa y ya lo hice, o sea, también yo tengo la fortuna de que, por ejemplo, mi mamá siempre me acompaña. Y pues ella siempre con todo el amor, ella es la que ayuda y cose y hace y apoya mucho esto. Entonces eso también a mí me da la seguridad de poder salir a la calle y decir, yo tengo a las personas que me aman al lado y me apoyan. Y la persona que está afuera, que no paga esto, porque hacer esto es muy caro. Y la persona que no lo paga no tiene el derecho de opinarlo. Y así como no podemos opinar con los otros cuerpos que también son diversos, las personas no pueden opinar en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones, y solamente podemos, para tener la tranquilidad, a lo mejor decir que hay gente y a lo mejor en casa no tienen esa conexión con papá o mamá, pero hay amigos o la familia que nosotros elegimos, que son las que nos acompañan y los que nos dan la fortaleza de decir, puedo salir seguro sabiendo que hay alguien que le gusta lo que hago y que está pendiente de mí todo el tiempo. ¿Aplausos? Aplauso para tu mamá, la verdad. Sí, que nos está grabando de aquel, del otro lado de la cabina. También tuve en algún momento oportunidad de ya dar show con ella, igual ella siendo yo. Ya maquillándola y todo, éramos dos gemelas ahí en un escenario. Entonces también todas esas cosas son las que a mi vida le dan más sentido aún de quererlo hacer. Qué importante esta figura familiar en este acompañamiento, ¿no? Porque si no sería sumamente triste. También conocemos historias de compañeros, compañeras que en su salir del closet no tienen este acompañamiento de papá, de mamá, de hermanos. Ha sido realmente muy, muy difícil. En Milpalta pues tenemos una cultura que apenas está floreciendo, ¿no? Uh-huh. Y justamente estos temas se tienen que hablar porque claro, habitamos el espacio, habitan en los niños, o sea, es algo que es transversal, claro, ¿no? Entonces creo que sí es muy, muy importante que se comience a tocar este tema. Y dentro de justo esto que comenta Noé, quisiera preguntar cuáles son esos tabúes sociales que ustedes consideran que frenan estos cambios. Digo, ya sé que son muchísimos, ¿no? Pero como quizá de el pergamino. Pues, hablando de lo general a lo particular, creo que hay primero que entender que no hay una lucha por construir derechos. Punto número 1. El ser humano, indistintamente de su religión, su orientación o su preferencia, su lengua, etc., los derechos humanos son inalienables, son propios. Claro. La lucha es por una reivindicación y es por tomar esos derechos y decir, claro, me pertenecen y vienen conmigo. Entonces, creo que ahí todavía hay una lucha pendiente en entender desde lo general que no es que, pues es que quieren más derechos, ¿no? No queremos más derechos, queremos los derechos que nos pertenecen legalmente. Desde lo internacional hasta lo regional, hasta lo local, ¿no? No solo en el ámbito jurídico, sino también en la participación y en la colectividad y en el territorio, porque son acuerdos de socialización distintos. No es lo mismo la ley que el uso y costumbre de Milpalta o de cualquier estado de la República. Y tenemos derecho a participar en el macro y en el micro. Y entonces tenemos representación y tenemos voz, ¿no? Y así tenemos, yo creo, hablando particularmente de Milpalta, una de las cosas principales es entender el tema de la conectividad. No solo en un tema de conectividad social, cibernética, sino conectividad en traslado, en comunicación y todo esto, que es un gran pesar para Milpalta, para los jóvenes que acceden al derecho
afortunadamente educación, por ejemplo, de media superior o superior, que tienen que hacer 3 horas de traslado, ¿no? De ida y de venida. Y posteriormente reconocer que actualmente en el 2023 seguimos siendo la alcaldía número 1 a nivel nacional con el índice más alto de suicidio en personas jóvenes entre 2 y 29 años, con un aproximado, si no mal me equivoco, del 65% de masculinos, ¿no? Y eso pesa bastante, porque no hemos logrado entender cuál es el factor o los múltiples factores que atienden o que aquejan esta situación. Y por último, entender que... Justo traía un libro hace ratito y decía entender que los jóvenes de ahora no están en la época del cambio, sino en un cambio de época. Y esto nos tiene que llevar a reformular como Homo sapiens sapiens, pensar lo pensado, transformar lo pensado y reconstruir lo que se tenga que reconstruir. Y evidentemente esas tensiones en Milpalta entre lo tradicional y la tecnología, y la moda, y las comunicaciones, y el mundo está en tensión. Y tenemos que aprender a dialogar con esa tensión. Y no lo estamos logrando, ¿no? Entonces, creo que esos 3 factores que yo dejo ahí, porque hay una lista inmensa, ¿no? O sea, yo podría sacar aquí un pergamino griego, ¿no? Y no acabar. Pero yo creo que con esos 3 puntos que entendamos que están sucediendo, podríamos hacer, no solo para la diversidad, sino para hablar en política de género, para hablar en vivienda, para hablar de salud, para hablar de bienestar general para los humanos, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Qué bonito hablas. Bueno, pues yo en realidad hablaría un poco más acerca de los artistas. Hay artistas que no justamente pertenecen a la comunidad LGBT. Yo voy a hablar del arte más bien. Que, por ejemplo, los museos, los faros, los pilares, tienen muchas personas que realmente tienen mucho talento. O afuera también hay artesanos, gente que tiene un ingenio enorme y que nos aportan muchas cosas bellas. Incluso parte de nuestros textiles, de nuestras artesanías, es gracias a ellos. Pero desafortunadamente el arte aquí en México no está valorado. O sea, y no lo hablo desde el talento drag. Obviamente que si hablábamos de nosotros, pues podríamos decir que a veces no hay recursos ni siquiera para que nos traigan a algunos lugares, ¿no? Nosotros por lo regular, cuando es activismo, pues decimos, ok, no te cobro, pero pues por lo menos échame la mano con pasajes y cosas así, ¿no? Y a veces no tenemos ni siquiera ese apoyo. O hay a veces donde tú quieres ir o te hablan de un antro o de un lugar donde requieren tu participación para hacer un show o algo y te dicen, sí, pero pues es que el mínimo, o sea, tú tienes que estar aquí trabajando 4 horas por 600 pesos. ¿No? Entonces es muy poquito a comparación de verse así diario y con un outfit diferente y todo lo que conlleva todo esto. Y lo hablo desde mi perspectiva, pero en la perspectiva de artistas que existen en México es cañón. O sea, llegar a tocar puertas a un lugar donde valoren tu trabajo, donde te digan, sí, te vamos a pagar por esto, no existe. No existe el lugar. No hay como tal. Incluso hay personas que desgastan el trabajo, no por no decir malbaratar, que a lo mejor por tener llamado, por estar vigentes, te cobran 300 pesos por un show. O sea, y creo que el arte no se regatea, porque al final de cuentas es algo nato de la gente, algo que te entrega y que en ningún lugar lo vas a encontrar. Porque a lo mejor todas podemos parecernos, eso sí lo que dicen, todas con el delineado hasta acá, pero al final de cuentas... todas tienen un discurso diferente que dar ante la sociedad, un discurso artístico. Nosotras crecimos dentro del teatro, el teatro kabuki, por ahí de esas épocas, Shakespeare, ¿no? Cuando a las mujeres no se les permitía hacer teatro y los hombres sustituyeron esos papeles, ¿no? Obviamente exagerando. O sea, venimos de una cultura de artistas y no es posible que hasta la fecha en nuestros derechos se nos niegue el pago reconocido. De decir, ¿sabes qué? Eres un artista y te va a pagar como lo que vales, ¿no? Es como, ¿sabes qué? Pues tengo 20 pesos, ¿lo tomas o lo dejas? Y uno dice, bueno, pues al menos con 20 pesos ya me compro una sombrita. Ya después otros 20 y ya entonces uno se va reconstruyendo. Y creo que eso es uno de los derechos a los que, lo hablo en general, a los artistas nos han limitado. Bueno, desde mí. No sé. Sí, totalmente. Creo que este ambiente de la cultura
es algo que no es prioritario, ¿no? Ya no sé qué es prioritario, ¿no? Porque de repente vemos la salud, la educación y realmente no hay para hacerse, ¿no? Pero sí creo que se debe de generar una política, se deben de abrir espacios para sensibilizar a aquellos que no quieren, se resisten a este cambio, ¿no? Y entonces me parece que justo los espacios culturales deben de dar esa apertura, abrir espacios, ¿no? Y generar esta red de participación comunitaria, para empezar, ¿no? Claro. Así es. Híjoles, muchachos, pues me toca hacer la siguiente pregunta. Sí. ¿Alguna vez han sufrido de acoso, de expresiones como violentas? ¿Empiezas tú? Empiezo yo. Yo aquí estaba mi ratón trabajando. ¿De discriminación? Sí. Adelante. Sí, adelante. Afortunadamente, si bien no crecí en una familia que entendiera de primera mano el tema de la diversidad, creo que sí crecí en una familia con muchos privilegios y capital educativo. Entonces, cuando había un problema, yo era el primero que lo refutaba. Y entonces me metía donde fuera necesario, investigarlo en el país que fuera necesario para tener las herramientas, principalmente en casa. Pero nunca fue una violencia que dañase de manera física, sí emocional, sí psicológica, pero no física. Posteriormente, no es hasta mis 27 años que como prestador de servicios públicos recibí actos de homofobia. Porque no pudieron, dicen por ahí, soportar que una persona LGBT, joven además, que eso fue lo que más le escaló, joven, tuviera las credenciales, la educación y la formación para hablar del tema. De manera jurídica, de manera penal, de manera social, psicológica. Y entonces empecé a chocar, pues justo, con el factor de cambio, con lo nuevo, ¿no? Y no es hasta mis 27 años que me enfrenté a eso. Antes, pues la verdad es que no. La verdad yo viví una adolescencia muy plena, una juventud muy plena en Milpalta, descubriendo la ciudad y el mundo a por mayor. Y creo que entiendo y reconozco que yo soy un joven privilegiado. Y actualmente, bueno, desde hace muchos años, ¿verdad, Suri? Que empezamos en el tema del activismo. Uno de los lemas principales que yo transmito en la formación de nuevos líderes o nuevos liderazgos en la Ciudad de México con personas jóvenes es: tú, joven líder, has sido privilegiado por tener una educación, por tener una formación, por tener X o Y, mínimo o no, pero llegaste aquí. Yo estoy aquí. Y ese privilegio tiene que ser democratizado, socializado, tiene que ser para todos. Todos tenemos que tener la misma red de respaldo y las mismas posibilidades. Entonces creo que si bien yo no me he enfrentado a una cuestión de violencia, como podemos entenderla en nuestras mentes, en nuestro imaginario colectivo, sí me ha tocado atender a muchos casos de jóvenes dentro de la alcaldía que han sido víctimas de violencia. Incluso mi activismo nace en el 2017 con la muerte de uno de nuestros compañeros universitarios que se llamaba Isaac Luna y fue asesinado por una banda de mujeres homófobas en un bar de la Zona Rosa, ¿no? Ahí es donde yo digo, hay que hacer algo. No por mí, sino porque somos jóvenes y porque tenemos las herramientas para alzar la voz. Claro, pues bueno, justo hablando de la exclusión de género, yo tocaría más lo que pasa en las familias, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos nuestro vínculo cercano, ¿no? Que es mamá, papá y a lo mejor hermanos. Pero los vínculos terceros, que es familia un poco más lejana, tíos, primos y así, creo que también ahí radica en la burla. Por ejemplo, yo al menos cuando decidí decirle a mis papás que era gay,
no tuve mayor problema. Aparte que se los dije bien pequeño, ¿no? Yo tenía 3 años. Ya Martí Gareda, ¿no? No, o sea, se los dije, creo que tenía como 14, 15 años, por ahí así. Y pues ellos dijeron, ¿sabes qué? Mira, eres mi hijo, yo te quiero, te amo y te adoro y siempre vas a contar. Pero de ahí a cuando yo le dije, papá, voy a hacer drag, dijo, ok, ¿sabes qué? Eres mi hijo, yo te quiero. Pero de ahí en fuera yo perdí amigos cercanos. Yo perdí familiares que de plano, frecuentaba mucho y después de la nada se alejaron. O sea, sí se ve marcado un alejamiento familiar. Y hablando en el lazo también de los amigos, ¿no? Porque eran amigos muy cercanos que yo conocía desde la primaria. Así, desde que yo llegué a la primaria hasta mis 26 años, era como, ya no están. O sea, y ya no están en el sentido de que ellos dijeron, voy a dedicarme a mis asuntos, ¿no? Era oye, es que ya no has contestado mis mensajes. Y respondían es que desde ahora que eres drag, ya no me gusta verte. Ya no me gusta comunicarme contigo. Entonces, sí realmente hay esa violencia también que encontramos de nuestras personas cercanas. Y a veces creo que estamos más preocupados por la violencia que podemos generar por la gente de afuera o que nos puede generar la gente de afuera. Obviamente, si uno saliendo así a la calle, yo así, ¿no? Pues es como... Llama la atención. Llama. Uno, por más que traiga nada más su batita de dormir, llama la atención. Entonces... Pues sí, es como que luego la gente te chifla, los comentarios de las personas, pero a veces no es un comentario que dañe, pero sí es un comentario que a lo mejor te desmotiva o te vuelve inseguro. No es algo que dañe porque no hay violencia. A lo mejor entre ellos se cuchichean, ¿no? Y te dicen, ay, mira, te toca o ay, te hablan así, pero... No existe una violencia como tal, pero sí me ha tocado, por ejemplo, también participo en algunos carnavales de la Ciudad de México, donde la gente se acerca y a la hora que te pide una foto, te está metiendo mano. Entonces es como ahí donde dices, mira, yo sí, y mira, Milpalta tiene muchos carnavales muy bellos, ¿no? Pero justo también hay gente que a lo mejor con el exceso de alcohol ya pierde la conciencia de cómo se está acercando a la gente. O sea, por ejemplo, hay gente súper linda que se acerca con todo el respeto y te dice, oye, ¿me permites una foto? Y tú dices, claro que sí, porque nunca negamos las fotos, ¿no? También es como algo que nos hace sentir bien a nosotros. Pero sí luego hay gente que ya le dice sí, ya te está metiendo mano y tú dices, oye, espera, o oye, son de verdad y, o sea, ahí es donde realmente nos encontramos la violencia. Ahí yo tengo una pregunta. ¿Qué les hace pensar que que tienen derecho a eso? Exacto. ¿No? A tocarte, a preguntarte, a insinuar. O sea, ¿cómo esto me da derecho a mirarte o a gritarte, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en Milpalta, pues sí es... O sea, tú ve a mi pueblo y no sé si vayas a salir vivo sobre la avenida principal, ¿no? Y que la gente pueda hacer como, pues se lo buscó, ¿no? No sé, creo que estamos... Yo ahí sí tengo muchas cosas que decir porque soy académico social. Y una vez me pasó algo aquí en Milpalta que en vez de generarme conflicto, me activó el chip y empecé así como ardillita a pensar. Y en algún momento yo, con mis maestros incluso, a nivel de teorización, yo decía, oigan, tenemos que hablar de la permisibilidad social. Y me decían, no, es que así se dan las cosas. Y yo, no, hay una permisibilidad social. Y una permisibilidad social entendida y asimilada desde nuestros antepasados y transmitida, yo no sé cómo, ¿no? Pero ya está en el imaginario colectivo. A mí en un carnaval de aquí en Milpalta, llegué a una tienda de aquí del centro y pues yo venía en son de carnaval, ¿no? Venía con glitter en la cara, en ese momento era más delgado, y me gustaba arreglarme bastante bien. Pero no traía mi bata de dormir, por ejemplo, Swarovski, nada de eso, nada más traía glitter en la cara. Y llegué a la tienda, pedí no sé, no me acuerdo, unas papas, una botella, no sé, lo que haya sido. Y me dice la señora, ay, a ti sí te va. Y yo, a mí sí me va, ¿qué?
Y entonces me quedé pensando en ese a ti sí te va. Y en esa permisibilidad social de estereotipar a través de la imagen y a través de los capitales sociales, monetarios, físicos que se puedan ver de ti, pues eres candidata para violencia y discriminación o a ti sí te va, ¿no? Y entonces tú eres yo le decía en aquel momento, un joto aceptable y respetable, ¿no? Por el a ti sí te va. Mientras que a otros, ya sea por venir del trabajo, ya sea por venir de la nopalera, ya sea por X o Y, con el mismo o con la misma intención que yo, al tratar de transformarse para el carnaval, a lo mejor con más bajos recursos, seguramente, pues entonces pasaban a ser el jotito, el maricón, ¿no? Y entonces, esa permisibilidad social está, yo no podría explicarlo en este momento, pero está en el tuétano de la sociedad, y entonces da pie a muchas cosas. Da pie a sobreentender, por ejemplo, algo tan básico como los pronombres actualmente, ¿no? Pues es que Suri se ve así, y entonces la vamos a hablar de ella, pero nunca nos hemos dado a la tarea de preguntarle a Suri, oye, ¿cuáles son tus pronombres? ¿No? Y esa permisibilidad va desde que los padres educamos a los hijos a través de los roles de género en los juguetes, por ejemplo. Y va desde el baby shower, donde idealizamos al sujeto y decimos, va a ser una linda bailarina porque va a ser mujer. ¿Qué tal si no? O sea, ¿qué tal si estás procreando al o el próximo Albert Einstein o a la próxima primera bailarina de México? No lo sé. O sea, O sea, ¿cuál es la necesidad de sustentar en esa permisibilidad social todas las expectativas de un ser humano y todas las violencias que le pueden pasar a un ser humano? Porque podemos hablar de violencia de género y es que traía la falda corta. Entonces no está permitido socialmente. ¿Y quién lo dijo? Pues socialmente que se le echa la culpa, ¿no? Claro, que es muchísimo más fácil. Es mucho más fácil, pero es a través de estos códigos de permisibilidad social, de lo que está permitido en ciertas zonas, en otras no, de acuerdo a tu estatus, de acuerdo a tu color de piel, de acuerdo a todo. Entonces creo que ahí tenemos que poner el dedo ahí a pensar y cuestionarnos también a nosotras mismas, ¿no? Desde que se nos hizo creer que nosotros tenemos la decisión de hablar algo a quien sea, desde ahí nos hicimos daño como sociedad. O sea, y no hablo de un gremio en general. O sea, hablo de como sociedad de todos. Desde que a nosotros se nos permitió decir nuestra humilde opinión como la disfrazamos, creemos que tenemos el compromiso de poderle decir a la persona que se ve bien, que se ve mal, que si su aspecto, que si aquí, que si allá. Y creo que ese fue el primer error del ser humano. Creer que tenemos la oportunidad de elegir sobre su cuerpo, sobre su pensar, sobre todas las cosas. Y hay algo muy importante que en algún momento también mi madre drag me lo dijo, porque también tengo madre drag, dijo, nunca le digas o hagas un cambio o le hagas un comentario a una persona si no puede modificarlo en los primeros 5 segundos. Si no puedes cambiar algo en los primeros 5 segundos, no vale tu opinión. Nadie te la está pidiendo. No te está diciendo, dime. Si ella te dice, oye, ¿sabes qué? No sé, a lo mejor traigo aquí el cabello de fuera. Oye, se me ve muy corto. Si te lo está pidiendo, lo haces. Pero si no, no. Y si tú quieres decirle una retroalimentación a alguien, si cabe dentro de los 5 segundos que ella, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Traes el cuello desacomodado y te lo puedes acomodar en los primeros 5 segundos, vale tu opinión. Pero si no, no. Y creo que eso es algo que nosotros también debemos de llevar como en práctica como sociedad, ¿no? Si hay algo que no se puede cambiar una persona en 5 segundos, no se opina. Y creo que la sociedad sería otra. ¿Qué regla? ¿Qué regla? Nunca lo había pensado así. Es como la regla de los 5 segundos de ándale, cuando se te cae el cheto. Sí, ya lo besó el diablo, ¿no? Sí, muy bien. Interesante. Bueno, y en este sentido,
Bueno, a lo mejor ahorita que nos platicaron un poquito de sus experiencias, pero conociendo a otros, a otras personas, a otros, ¿es difícil poner una denuncia cuando hay una transgresión? Hablemos del tema. No es hasta el 2017, en la conformación y transición política del DF a ciudad, que la Ciudad de México tiene la puerta abierta o carta abierta a conformar su primera constitución interna. Y no podemos decir que fue la más innovadora de la vida, ¿no? Porque ya algunos estados tenían algunos protocolos o algunos señalamientos puntuales. Sin embargo, la Ciudad de México sí ha plantado referentes para la legislación en los estados. Y en el 2017, por ejemplo, yo participé en el Comité de Juventudes LGBT para la conformación y el estudio y análisis de la ley y protocolos LGBT de la ciudad, ¿no? Con algunas organizaciones y fundaciones que estaban ahí muy metidas en el tema. Y que por muy cagado yo llegué ahí y me dije, oye, tú eres gay, ¿por qué no te metes? Y yo, gracias. Sí. Nunca había conseguido algo por el hecho de ser gay que no fueran amenazas. Exacto. Y me acuerdo que fue Injuve en aquel momento. No, pedían que justo para este comité fueran jóvenes de la diversidad, y creo que el encargado como del reclutar a estas personas, a estas jóvenes, fue Injuve. Entonces llegaban los monitores de Injuve a estas actividades de validar prepa-sí y todo esto. Y entonces, ay, tú eres gay, ¿por qué no te metes? ¿No? Ahí llegamos a hacer nuestra primera intervención en materia de política pública en el 2017, ¿no? Y pues mira, hay papel archivado y muerto, ¿no? Tenemos que decir que, por ejemplo, no es hasta el 2023 que se instaura un comité de diversidad sexual en la alcaldía Milpalta, cuando la promulgación estaba desde el 17, por ejemplo. Entonces, en materia jurídica de la Ciudad de México, los protocolos de atención, no solo a personas LGBT, sino ya específicamente a personas transsexuales, hay mucho todavía hay una lucha jurídica que tenemos que hacer, ¿no? Yo no te podría, no me gustaría enfrascarme en cuáles son las problemáticas. Creo que el papel ya está. Tendríamos como ciudadanos por lo menos echarle una leída a las gacetas oficiales, ver cuáles son los protocolos, los mecanismos. Lo que sí puedo decir es que las áreas jurídicas destinadas a la atención, y no sé por qué se sigue llamando así, de comunidades o minorías o comunidades prioritarias, yo ahí tengo un conflicto con este tema, siguen sin ser capacitadas. Todas las alcaldías siguen sin ser capacitadas. Entonces llega una persona trans, no binaria, a tratar de sacar su INE, y entonces se cae el mundo. Cuando ya hay protocolos, cuando ya hay documentos, cuando ya hay información desde la CONAPRED para atender de manera digna estos casos, por ejemplo. Y no nos metemos en un caso de violencia, o sea, solo es un trámite legal de su INE, ¿no? Pero de ahí en fuera, en lo penal, bueno, ¿qué te digo cuando hablamos de un tema de violación, por ejemplo, ¿no? Y de la revictimización de las personas víctimas, ¿no? Es terrible. Y además el proceso que tienen que pasar desde la examinación y estar observando. A mí me ha tocado, ¿no?, acompañar a una compañera y
y allá afuera 2 policías, peritos, echándose un volado para ver si lo atiende una mujer o un hombre. ¿Qué? O sea, ¿a ese grado estamos de desinformación de verdad en el 2023? ¿No? Sin embargo, tengo que reconocer que a nivel jurídico hay esperanza, ¿no? Hay una ruta. Si esta ruta va a ser fácil o no, constará de la participación ciudadana, de nosotros, de todos, de todas y de todes, que veamos no solo el bienestar para nosotros, sino para nuestras infancias que vienen detrás. Claro. Está en puerta el reconocimiento de nuestras infancias diversas, el protocolo de atención a infancias trans para tenerlos bien en su proceso y que no haya una vulnerabilidad de sus derechos y de su salud mental, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Hay en puerta todos los mecanismos de salud para, pues, la prevención, por ejemplo, y atención del VIH, ¿no? La construcción de clínicas especializadas. Hay un panorama esperanzador. ¿Cuánto nos cueste llegar? No lo sé. Ahí es donde ya no me esperanzo tanto. Pero tenemos un primer alcalde LGBT en México. Tenemos un juez LGBT en México. Tenemos ya varias senadoras, senadores y diputados LGBT abiertamente. Y tenemos diputadas trans federales que nos puede parecer o no parecer. Miren, eso ya le corresponderá a la audiencia juzgarles. Ojo, juzgarles no por su orientación, sino por su labor de servicio como funcionarios públicos o funcionarias públicas. Ojo, es muy diferente juzgar la vida y lo que quieran a juzgar una cosa en la que ellos actualmente o ellas son como gobierno. Pero hay un camino que podemos decir que va bien, ¿no? Yo llevo... Últimamente he ido a la Cámara de Diputados y harta draga que he visto. Y yo digo, ¿esto qué? ¿Se está transformando? Con la lluvia brota. ¿Qué está pasando? Está súper padre. Porque nuestro discurso, por ejemplo, está la Cámara, honorable Cámara de Diputados, la casa del pueblo. Hagámosla del pueblo. De todo el pueblo. De nuestras infancias, de nuestras juventudes, de nuestras niñas, de nuestros niños, de toda la diversidad lingüística, étnica, cultural, de toda. Pero hagámoslo. Porque el panorama es abrupto para cada una de las comunidades prioritarias, ¿no? O vulnerabilizadas si nos queremos ver rimbombantes, ¿no? Yo sigo diciendo que ese en vez de ayudar, como que ahí sigue pasmando un poco, ¿no? Sí. Por ejemplo, esta marcha que se está gestando en Milpalta, ¿cómo la ven? ¿Cómo va? ¿Cuántos años tienes? ¿La primera? ¿Cuál es la historia? Terrible, oremos. Pues... ¿Es su edición número 3? Sí. Ya, vamos por la tercera es la vencida, dicen. Se planeó, está todavía ya por realizarse. El 1 de julio ya estamos metiendo documentación, porque también otra cosa, llenos de peros, que si uno quiere ser libre, pero es que no. Entonces, justo también ahorita se tomó la iniciativa de que el año pasado lo hicimos en el museo regional. En el Museo Regional de aquí de Milpalta. Y pues esta vez se nos brotó así de la cabeza la idea de decir que tampoco necesitamos espacios que nos encierren nuevamente, que nos tengan guardados otra vez. Entonces ahora dijimos, ¿por qué no vamos ahora sí por la explanada? Y hay que luchar por tener ese espacio. Entonces, pues ya se logró, se está logrando, se está queriendo. Entonces, pues ya... Vísperas. Ya estamos en vísperas, tamalitos y todo.
Pero sí, va a ser este año. ¿Con primero de itacate o sin julio. itacate? Claro, porque de milpalta. Ah, claro. Y tacate. Sí, plato ecológico. En hoja de tamal. En hoja de tamal. En hoja de tamal. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? En hoja de totomostle. De totomostle. En hoja de totomostle. Qué barbaridad, qué pregunta tan fuerte. Principalmente para mí. Yo llegué a la Red Mundial de Jóvenes Políticos, Ciudad de México, esta organización tan fantástica a nivel mundial que habla y le da espacio para el crecimiento de los jóvenes en materia de derechos humanos, sin saber qué era. Sin saber dónde estaba, sin saber cuál era mi labor. Solo por ser gay. No, ese era la otra, lo de Injuve. Sí, era lo de cierto, Injuve. me perdí. Solo por ser yo y por tener tiempo de ocio, llegué a la red. Y la verdad es que fue muy, muy padre, muy bonito. Las puertas que ofrece la red son gigantescas. Y ahí me di cuenta que teníamos una deuda pendiente y yo no sabía, yo lo puedo jurar, yo podría jurar que no sabía que iba a ser el disruptor Sí. de esto. Me acuerdo que una vez yo le dije en aquel momento a Karen Sierra, nuestra directora de alcaldía por parte de la red, oye, tenemos que hacer algo para la diversidad. Hace 3 años. Hace 3 años. En el 2021. O sea, además saliendo de la pandemia, cuando veníamos trabajando todo este tema del encierro, había todo un revuelo con el... hagamos atención a la violencia intrafamiliar, no solo de las mujeres, sino de las personas LGBT. Y yo les decía, en Milpalta se está sufriendo. Porque además yo en ese año me enteré de dos pérdidas por homicidio, no por homicidio, por suicidio de personas jóvenes. Y yo dije, necesitamos hacer algo. Y entonces me sentí muy cubierto por la red, la verdad, y muy empoderado por la red. Entonces dijimos, ¿por qué no lo hacemos? Y la verdad para mí fue muy chistoso, porque además ese día me tocó estar en una jornada de vacunación. Y entonces me acuerdo que mis compañeros, después de lo que yo les di la idea y hicimos todas las gestiones y todo, los compañeros de Milpalta se sintieron los más dignos de llevar a cabo esta misión y caminaron de El Zapata al Calmecac. Y la primera marcha fue así. Pero incluso también hubo otro colectivo, ¿no? Y otro colectivo que también se sumó, pero tenía otra ruta, que es Diversidad Milpalta. Claro, creo. pero al final de cuentas también cabe que hay que mencionarlos porque ellos también son a lo mejor parte de esta lucha, ¿no? Claro. Que se unió que después. además fue como fortuito. Claro. ¿No? Que hubiera dos movimientos en la misma en la alcaldía, o sea, pensados además en el mismo día. O sea, fue como mágico, ¿no? Y entonces culminaron ambos proyectos en el Calmecac, como reuniéndose todos, todas, todes, con una charla, con música, con compañeros que han estado aquí en Faro, llevaron arte circense, y fue una pequeña fiesta, pero una muy digna fiesta para ser la primera, ¿no? Y bueno, pues la segunda, que les digo, yo tampoco estaba destinada a nacer. Sin embargo, pues dicen que cargarás la cruz de lo que emprendiste y ni modo. Y entonces llegó Injuve el año pasado a donde trabajaba como promotor de la Secretaría de Cultura y me dijo, oye, ¿qué onda? El año la hiciste tú y con tu equipo vamos a hacerla más grande. Yo ya era... ya era embajador. Ya, ¿verdad? Ya. Qué barbaridad. Ya era embajador a nivel estatal de la Ciudad de México. Y entonces, con ayuda de la red, con ayuda de Injuve, con ayuda de Suri aquí,
de todos los compañeros de Secretaría de Cultura, de TAOC, por ejemplo, logramos hacer la tercera. La tercera, ¿no? La segunda. La segunda. La segunda. Porque Yo estoy ya. Ya viene la tercera, ya viene la tercera. La tercera. Sí. Y invitamos a Suri. ¿Por qué? Pues porque era la única desempleada. No, pues esa vez, no sé cómo Porque llegó. además ahí nació nuestra amistad. Ajá. Ahí nació nuestra amistad. No sé cómo. Yo dije, universo, mándenme una drag de Milpalta y voilà. No, en algún momento yo tampoco me lo esperaba. Digo, yo vivía mi fantasía Xochimilca, ¿no? Yo ahí vendiendo mis plantitas y todo bien a gusto. Y de la nada, es que por la noche, justo, me desperto. No, me escribe Itza y me dice, hola, soy tal, bla, bla. Me acaban de dar tu contacto y quiero invitarte porque, pues justo me han comentado que tú haces activismo aquí en Sochi y pues quiero invitarte a formar parte de la marcha y yo... híjole, le dije, sí, claro, le dije, pues vamos a ver, vamos a hablar, a dialogarlo, y pues ya llegamos como a un acuerdo, y dijo, sí, claro, creo que en 2 días, ¿no? Lo platicamos, sí, fue una llamada. cosa rapidísima. Y me dijo, y le digo, bueno, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿qué ocupas de mí? ¿En qué te voy a ayudar? Y me dijo, mira, pues quiero un rostro. Y yo, ¡újule! Pues cabeza olmeca tenemos, ¿eh? Entonces, yo dije, rostrazo. Yo dije, ok, está bien. Y me dijo, pues mira, pues va a ser el rostro de nuestra marcha, te vamos a coronar. Y ya, ¿no? Y todo así. Y dije, ok. Dice, bueno, y necesitamos que pues nos des un show. Y yo dije, ok. Y le dije, bueno, oye, pues puedo invitar a mi casa porque también cabe mencionar que pertenezco a una casa que se llama House of Banana, en la cual junto con Yoconda Feniche Drag somos las madres de casa, que bueno, regresándome rapidísimo un poquito del contexto de las familias, también existe este tipo de familias drag, que a lo mejor ahorita lo hablamos más cercano, pero para dar el contexto. Después, yo invito a la casa House of Banana, entonces pues dijimos, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Qué nos vamos a poner? Lo típico, no tengo nada que ponerme. Y la maleta tal. Y dije, ok, pues vámonos muy milpaltenses. Entonces, Se vinieron de Nopal. se nos ocurrió venirnos en cactáceas, todas en un tipo de cactus. Y yo así dije, con ok, una olla. yo olla de barro que decía Milpalta, unos viejitos quemando un torito, unas nopaleras de resplandor y aparte reguilé. Una cosa. Yo era una antena parabólica esa vez. Sí. Era una cosa, pero impresionante. Y todos fuimos en un carrito así chiquito. Sí. Y venía y preparamos un show porque justo también nosotros, a pesar de que el contenido drag ha cambiado, ha mutado, también nosotros mantenemos un poco la esencia. Entonces dimos show drag, ¿no? Lo que va de un cabaret burlesque y todo lo que conlleva. Entonces, pues ahí arrancando con las grandes canciones de arrabal, ¿no? Que le llaman de cantina. Un poco, ¿qué hicimos? Es que no me acuerdo. La Puppy Poison. Nah, bueno, es que también trajimos flamenco travesti. Sí. Flamenco travesti, trajimos música mexicana de nuestro folclore. La de Así son los hombres, margaritas, o sea, música muy, muy representativa de lo que es la cultura mexicana. Entonces, nada que Jenny Rivera y esas cosas, nada, que eso no. Nomás, ¿cómo se llama esta señora que canta la de margaritas? Discúlpame, ahorita no estoy. Ay, qué falta de cultura. No me acuerdo. Mucha música sí, pero obviamente hacíamos como presentaciones diferentes conceptos en el escenario, todas en el concepto de cactáceas, desde que iniciamos en el Zapata. Era una cosa de que éramos 10, ¿no? Pero éramos los 10 que se sentían con un orgullo brutal, porque aparte, Qué barbaridad. teníamos la oportunidad de venirnos en una camioneta arriba nosotros, pero dijimos, no, la marcha se marcha, ¿no? Entonces dijimos, si somos poquitos y nos vamos a subir de a reinas, dijimos, no, pues nosotros así con tacones y todo y la bota del 20 y tantos, pues nos venimos caminando toda la avenida principal, todas las calles principales, muy padre, gritando todos, juntándonos con la gente. La gente. Era una cosa. Es lo que iba a preguntar. ¿Cuántas personas se arroparon, siguieron, caminaron? Ay, no. Miren, yo... de la primera...
me acuerdo que apenas si llenamos la primera fila del Calmeca. La primera fila. Y eso que iba el equipo de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Milpalta. Y con suéteres, dije. Y aparte con suéteres. Y mochilas. Yo creo que iba, esta vez, yo creo que llegaron como unos 20, 30 por lo mucho. Se empezó así, de nada, 10 personas. Y a la segunda, Ajá. me sorprendió. Porque hay unas fotos muy bonitas Claro. caminando sobre Jalisco, creo, se llama, la principal. Y éramos como más de 50. Más de 50. No, yo creo, ya cuando terminamos... No, llegando se al museo, llenaron sí, llegando al museo 100 yo creo 100 personas. Ajá. Sí, porque en las fotos de la explanada todavía se ven como entre 60, 50 personas. Y cuando se llegó al museo fue una cosa así. Cabe mencionar que también hicimos acto de protesta hace un año. Había una exposición de textiles, ¿verdad? Aquí en la... No recuerdo. Y ya estaba desocupado el escenario, ¿no? Pero en forma de protesta nos subimos a decir un discurso. Sin violencia, sin nada de eso. Nosotros con el amor que... Pero las personas que estábamos al frente nos subimos Sí, un activista. a hacer una muestra de hacernos visibles. Ahora De no que recuerdo el nombre. estar adentro del museo sí era un gran espacio y aparte nos acogieron la persona que está responsable del museo, Marco, un amor de persona, nos respaldó todo el tiempo con todo, o sea, camerinos, el espacio que los artistas también necesitan, él nos brindó todo, pero también era necesario saber que estábamos presentes, que no nada más estaba sucediendo su exposición, al mismo tiempo estaba sucediendo algo realmente histórico, que es mucha gente se juntó más que la primera a caminar, a sentirse orgulloso de su persona, a sentirse orgulloso tal vez de algún familiar o de alguna persona que ya no está. No solo marcha la gente LGBT, también marchan las personas aliadas, también marchan con nosotros las personas que desean a apoyar tal vez a personas que siguen en esta vida o que ya no nos acompañan. No tuvieron la oportunidad. Exacto. Claro. Entonces, esta marcha es para todo público y es algo sumamente sano, es algo en lo que lo hacemos con el corazón, justamente para que las personas crecientes, las infancias que vienen, se sientan seguras de salir a la calle y de no esconderse tras a lo mejor una vestimenta, a lo mejor no dentro de un tabú. Incluso su sexualidad, sabrán en qué momento la viven, cómo la viven, en qué momento se sienten felices con ellos y o en qué momento también deciden ellos salir del closet. A nadie se le presiona. Pero también es importante saber que la gente que ya está afuera y que está buscando un espacio para sentirse él mismo, es el día de la marcha. Es el día que los hace sentirse protegidos. Y bueno, también un poco mencionando aparte de eso, quiero decir que no solo se festeja junio. Nosotros tal vez decidimos que la marcha fuera en julio, pero nosotros siempre decimos, no solo se festeja el mes del Pride, se festeja todo el año nuestros colores, todo el año tenemos que estar vigentes, tenemos que buscar alcance para que la gente nos vea que no solo existimos un mes, que las marcas que a lo mejor buscan una publicidad no vean en nosotros un marketing. Vean que estamos vigentes, que damos talleres, que damos conferencias, que somos activistas, que estamos ayudando a la gente y de esta manera. Entonces, el Pride no solo se festeja un mes, también por eso fue la decisión que se festejara en julio, porque es como la extensión de... Entonces, eso también hace que sea visible este eslogan que decimos, ¿no? El Pride no solamente es un mes, es toda la vida. Bueno, creo, Suri, dato histórico. Dato histórico. Una cosa es el Pride, que entendemos es un marketing social, político, cultural, económico, ¿no? Que puede o no puede representar a la diversidad sexual. Uh-huh. Claramente, mucha de la diversidad sexual se identifica con el Pride, pero hay un motivo de ser de junio, de la conmemoración de junio. Y esto pues tiene que ver con la masacre en Estados Unidos, en uno de los bares, donde muchas hermanas trans perdieron la vida y muchos hermanos
gays y hermanas lesbianas perdieron la vida. A raíz de esto, las Naciones Unidas declaran el 28 de junio como un día de conmemoración por la reivindicación de los derechos de las personas LGBT. Además de muchos otros acontecimientos como por ejemplo la revolución sexual, como por ejemplo la extracción de la homosexualidad como enfermedad mental. Y afortunadamente en el 2018, si no mal me equivoco, la transexualidad también ya eliminada de la lista de enfermedades mentales. Hay un motivo de que se haga en junio. Y hay un preámbulo político, una puerta política que es tomarla o tomarla. Y creo que esa es la diferencia, y me voy a atrever a decirlo, creo que es la diferencia que Milpalta ha posicionado frente a las marchas LGBT de la Ciudad de México. En las marchas que han sucedido, que son apenas 2, próximamente 3, no ha habido un antro, no ha habido cobro de cuotas, no ha habido cobro de piso, no ha habido empresas aliadas, no ha habido nada de ello. Ha habido personas LGBT de la comunidad de Milpalta que desde sus comercios, que desde su vida, que desde su aportación han logrado que esto suceda. Y ahí creo que es volver al centro y decir, esto es algo que le pertenece, la protesta como derecho pertenece a la ciudadanía. Y cada una de las expresiones artísticas y culturales de las diferentes alcaldías son distintas. Y por ende, Milpalta ha marcado la diferencia en cómo ha ejecutado esta acción de protesta. Porque no es lo mismo, y yo ahí me aferro a quienes me han contradecido y me han dicho que no soy un buen activista porque no politizo lo suficientemente esto. Es decirles, tú no has crecido en Milpalta y no te has enfrentado ni te enfrentarás a lo que es que te corran de tu casa. A que te digan joto por la calle. A que seas discriminado por no querer ser productor de nopal. Por sentirte más afeminado o sentirte afeminado y entonces contraponer con cargar una caja de nopal todas las mañanas. Perdón, pero nunca lo van a entender. Y por ende, en esta ocasión, sí me he puesto al tú por tú con varias empresas y con varias activistas que han querido venir a decir cómo se vive la diversidad en Milpalta. Y ahí sí, con todo el respaldo, la formación política, el camino que he construido con compañeras, con amigos, con aliados de la comunidad LGBT en Milpalta, sí planteamos una posición política muy importante. Y es que para vivir la diversidad en Milpalta hay que nacer y vivir en Milpalta. Y solo así entenderán qué es ser diverso dentro de la alcaldía, ¿no? Y entonces entenderán lo que es que una persona de 18, 15 años se tenga que esconder de Xochimilco para allá para vivir su sexualidad, para disfrutar de sus parejas sentimentales y no poderlo hacer aquí. Y llegar aquí y desmaquillarse en chinga y bajarse la falda y ponerse las botas si es necesario. Pero esa es una posición política. Que entendamos que las identidades corresponden a los territorios. Y los territorios sociales son los que van a enmarcar cómo se van a llevar a cabo estas protestas. Cualquiera que sea. Pero
tenemos que entender con quién estamos viviendo, con quién estamos coexistiendo, cuáles son los retos, cuáles son las preocupaciones. Y entonces me dicen, es que ¿por qué no hablamos del cuerpo y de la cuerpa y del cuerpo? Pues porque hay una prioridad de entender, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Y que las familias se sientan cómodas, se sientan acogidas, se sientan con un nicho de posibilidad y de pregunta. Yo no sé, yo no me voy a poner en este momento como activista, como ciudadano, como residente, como habitante, como joven de Milpalta. No me voy a poner a pelear con la señora, con el señor, con nuestros abuelos, contra esa generación que está enmarcada por la tradicionalidad, por el rito, por X. Voy a abrir las puertas porque yo en alguna conferencia, no de diversidad, sino de discapacidad, dijeron, si tú hiciste un círculo para dejarme afuera, yo haré uno más grande para incluirte. Y entonces esa es la postura de la marcha, festejo, celebración, acción político-cultural de Milpalta. Es hacer un círculo más grande donde las familias, donde las niñas y los niños, como el año pasado, estaban en primera fila disfrutando de eso que les parecía nuevo y exótico. Y que no les dimos un nombre y que no los pusimos a contradecir y que lo disfrutaron. Y que las señoras se morían de la risa porque había un sinfín de señoras del mercado. Y si lo entendieron como un sketch, así lo entendieron, así lo recibieron, así lo aceptaron, así lo abrazaron. Yo en este momento invito a todos los activistas que entendamos los procesos. Y Milpalta es dueño de su proceso, como muchos otros procesos, porque solo Milpalta se aferra a sus procesos. Y entonces, ahí es cuando surge la magia. Porque yo podría decir, mis compañeras drag caminaron toda la marcha, pero seguramente habrá habido personas que dijeron, ¡ay, mira ese nopalito! ¡Qué curioso! Y llegaban y se tomaban la foto con el nopalito, porque lo veían como una botarga. No lo sé, pero se acercaron. Pero se les perdió el miedo. Pero decidieron acompañar. Y eso es un paso muy importante y no vamos a dar un paso más, un paso atrás de lo que se ha ganado. Porque nos ha costado mucho. Y esta tercera marcha, miren, déjenles soy honesto, no estaba ni en sus nada. Yo como David, como activista, como joven, lo que había pensado era un foro. Uh-huh. Y ahí viene una semilla de satisfacción, una semilla de amor y una semilla de entender lo que verdaderamente es servir para los demás, desde tu situación, desde tu posición, desde si eres prestador de servicios públicos, desde si eres un ciudadano comprometido, si eres un ciudadano, entender cuál es tu labor frente a tu territorio. Porque este año fue la comunidad la que se nos acercó a nosotros y nos dijo, ¿qué hubo? ¿Por qué no se están moviendo? O sea, ¿qué está pasando? ¿No? Sí. Y entonces ahí agradezco verdaderamente a Faro de Acatlán que nos dijo, este año ahí estamos. ¿No? Uh-huh. Que el museo dijo, ahí estamos. Uh-huh. Que vecinos dijeron, ahí estamos. Que jóvenes, ¿por qué no han puesto nada en las redes? Ya es junio. Ahí están. Ya ahí voy, espérame. Terminando ahorita esto. O sea, es. Claro. Yo, miren, de verdad que yo de repente, y les digo, ¿se pueden decir palabrotas? Por supuesto. Ok. Está bien cabrón. Yo pensé que de más de 3 sílabas. Yo dije, ay, no. Palabrotototas. Esternocleomastoideo. Ya te gané. Otorrinolaringólogo. Está bien cabrón.
Y da miedo cargar con una responsabilidad así. Porque también nos enfrentamos, perdón que te interrumpa, Sí. a la gente que quiere solo figurar dentro de, es que yo quiero ser parte del comité que organiza, pero no por dar su granito de arena, es por tener el reconocimiento de que formo parte de esto, de este movimiento. Nosotros hemos tenido juntas, hemos tenido, bueno, Itza más, porque él es el que papeles aquí, papeles allá, bla, bla. O sea, esa es la verdadera lucha que hacemos, no solamente ese día, se lucha desde antes, que la documentación, Con la que las secretaria. juntas, que peleate con la de, ajá, que la lluvia, o sea, esa es la verdadera lucha, hacer que esto sea posible para ese día, desde antes. Pero hay gente que dice, es que yo quiero llegar para que me den un reconocimiento, es que yo quiero como formar parte contigo para que también salga mi logo, o es que yo también quiero para que cuando pasen los tres, también pase yo con... O sea, es la gente que quiere solo esa pertenencia. Y creo que eso no es un comité. O sea, nosotros siempre lo hemos dicho. Sí. No tenemos un comité como tal. O sea, somos... Y yo me he negado. Apenas Suri está de testigo porque le hablé, le dije, amiga, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? ¿No? Nos contactaron de comités de la Ciudad de México. Me dije, qué felicidad que ya haya un comité en Milpalta. Y yo dije, no hay un comité. Esto es del pueblo. Es de la comunidad. O sea, no hay comité. Comité es ponernos una etiqueta frente a algo que no me pertenece. Me pertenece mi diversidad, claro, mía. Y yo sabré cómo politizarla y dónde exhibirla y dónde ponerla y qué hacer con ella. Esto de la tercera marcha solo es una herramienta para las juventudes de Milpalta y que sepan que habemos muchos, habemos muchas, habemos muchos que estamos y que sabemos lo que es padecer, lo que es sufrir, lo que es incluso discutir con alguien que cree que Milpalta está en el Estado de México o que no pertenece a la ciudad. O sea, desde ahí estamos hablando. No, y además creo que algo más importante es un parteaguas para las infancias, ¿no? Que lo platicábamos y lo comentábamos al inicio, qué tan importante es y cómo en este punto que se ha llegado, bueno, pues ahorita se está apenas abriendo paso. ¿Cómo podemos hacer esta invitación extensiva para estas infancias, para estas mujeres, por ejemplo, mamás, ¿no? Que se pueden ¿cómo arropar? ¿O cuál es la dinámica de la marcha? Ay. Es que qué difícil. Ok, voy yo. A ver, si quieres tú. Si quieres, porque yo estoy pensando, estoy procesando. Yo siento que soy la parte más relajada de todo esto. Es como, ay, sí. Pues creo que vamos a verlo de la manera más natural posible. ¿Qué ofrecemos? O sea, ¿quiénes somos? Somos artistas. ¿Qué vamos a ofrecer artísticamente? Yo podría invitar a la gente a que venga a divertirse. Vamos a tener música, a que venga a sentirse libre, a que venga a reírse un poco, a que venga a olvidarse del caos que es la vida en general. A eso puede venir la gente. No solamente a decir, es que si voy a ser gay. O va a llegar me va a caer un rayo. Te va a caer un rayo de la lluvia, pero no un rayo que te va a volver homosexual. Eso jamás. Pero nosotros, o sea, creo que sería la manera más interesante de invitar a alguien. ¿Qué vamos a ofrecer? Al menos sabemos que como artistas ofrecemos magia. No magos. Ofrecemos magia. Pero hacemos magia en el escenario. Hacemos que todo nuestro entorno se vuelva una fantasía. Entonces, invitamos a la gente a que venga a divertirse. No invitamos a que venga a protestar con sus carteles. Igual, si gustan y quieren, adelante. Pero también en lo que estamos preparando para la gente que va a venir con nosotros, o que se va a sumar más bien con nosotros, es algo verdaderamente diferente. Vamos a tener música. Vamos a tener música diferente. O sea, Talentos jóvenes. Talentos jóvenes. Vamos a tener talleres. O sea, esto es una fiesta. Es para divertirse, para celebrar, o sea, la vida ya es demasiado dura como para seguir pensando en ella. Pero también tenemos esos espacios para podernos divertir y decir, ok, no son esos monstruos que me van a comer. Esas travestis no son las que no, o sea, no lo son. Pero somos esas personas que te pueden dar una diversión bonita,
que te pueden hacer pasar un momento en familia, ¿no? Algo con lo que te vas a llevar a caso algo interesante. Que no nada más vas a ver a alguien que se sube a decir tarugadas. O sea, uno lo dice como persona, pero realmente y en un escenario, el escenario también es un templo y también se respeta. Entonces también nos vamos a subir a contarles historias que a lo mejor moralejas, cosas que se puedan llevar a casa, que puedan ser interesantes, que también sumen y no resten. Eso es lo que podemos ofrecer. Este espacio es un espacio seguro. Eso es lo que iba a decir. La invitación es a un espacio seguro para hablar de lo que vivimos como seres, personas diversas. La diversidad, entendámosla no solo con quien nos gusta acostarnos, que eso es de la puerta para adentro, sino invito a todas, a todos y a todas estas juventudes que están siendo disruptores desde el cómo nos vestimos, desde el cómo nos nombramos. Apenas leía un estudio que decía actualmente ya no es necesario salir del closet, ¿no? Y a ver, habrá lugares, claramente, pero ya no hay una necesidad, ya es mi sexualidad como algo nato. Claro. Y está bien chido que se esté dando, entonces, a todas esas juventudes, jóvenes y no tan jóvenes, a nuestras adulteces y a nuestras y nuestros adultos mayores, les invitamos a este espacio seguro. Claro. Para contar su vida, para disfrutar su vida, para explorar su vida y para demostrarnos que la diversidad no cabe en un cajón. También, que es mucho más amplio. A que la gente aprenda de la diversidad. Es muy importante que la gente se quite esos tabús. Entonces, la gente también va a venir a aprender de la diversidad. Aprender que hay gente que hace el kilo de tortillas que tú vas a comprar a la tienda con normalidad, pero pertenece a una comunidad. Vas a ver que la persona que te atiende en una recaudería pertenece a algo. Que no nada más es la persona que vive dentro de su negocio. Tienes una persona que vive, que ama, que ríe, que llora. Va a aprender de las sexualidades y de las diversidades y de todo lo que existimos, pero obviamente sin llegar a ser ofensivos para los pequeños. Es algo donde yo me voy a acercar y vamos a platicar y a lo mejor puedes contarme tus problemas o yo te voy a contar un cuento. Claus. Claro, yo soy Santa Claus. Claro. O sea, aprender de la comunidad. Creo que también es importante aprender qué es la comunidad. Ahí hay un punto. Pareciera que Milpalta no tiene comunidad LGBT. Yo lo he dicho muchas veces. Hay que sacar las piedras para... A ver, párate y sal y respira y no pasa nada. Y aquí estamos todos, todas, todes. Pero yo creo, y me daría el privilegio, me daría el privilegio de decir que esta marcha me gustaría que tuviera una causa. Y esa causa es que el año pasado, cuando pertenecía a la Secretaría de Cultura y llevábamos estas actividades culturales a territorio, conocimos a una pareja de mujeres de la tercera edad en una casa de la tercera edad de aquí en Milpalta, que no se autodenominaban pareja, pero que cuando empezamos a charlar con ellas, de repente hubo un momento mágico en donde dijeron, es que nunca le pude decir a mi mejor amiga que la amaba, ¿no? Y que, mira, ya se le murió el marido, ya se me murió el marido, estamos juntas, vivimos juntas, hacemos nuestra vida juntas y somos una pareja y nunca le hemos podido poner esa etiquetita de pareja. Y tenemos 65 años. ¡Qué fuerte! Y yo ese día me acuerdo que las abracé mucho y lloré con ellas y dije, de mí para ustedes, siéntanse en estos brazos seguras para decirse cuánto se quieren, cuánto se aman. Y me pesa mucho que hayan vivido una vida que a lo mejor no desearon vivir o que vivieron plácidamente y disfrutaron, pero que es momento de cambiar y que ese cambio no traía nada malo. Y a mí me gustaría que esta marcha tuviera ese sentido. También me tocó otra historia de
una compañera, igual de Secretaría de Cultura, que cuando escuchó a un niño decir que quería ser mamá, Dios, se le vino el mundo encima y la compañera empezó ahí a... Es que tú y no, y yo inmediatamente fue así como... "Oh, escudo contra el niño, ¿no? A ver, no me lo vas a corregir, ¿no? Él, como Barbie, puede ser lo que quiera hacer, ¿no? Y si quiere ser mamá, va a hacerlo en algún momento y tendrá que vivir un proceso y lo alcanzará, ¿no? Tenemos que darle las herramientas para que ese niño entienda que el proceso que decida o no decida tomar va a ser complejo, va a ser difícil, va a ser placentero, va a ser divertido, va a ser su vida, no la mía. Entonces, hay muchas infancias, hay muchas juventudes, hay mucho internet falso que este espacio seguro busca modificar. Claro. ¿No? Transformar. Sí. Para las infancias que conozcan, que se diviertan, que pregunten. El aprendizaje del ser humano está a través de la curiosidad y la pregunta. Que pregunten. Que las mamás pregunten. ¿Está pasando esto? ¿Qué hago? Que pregunten. Porque seguramente Suri no será la psicóloga máster de la Universidad de Harvard. Y yo tampoco. Pero ella tiene una mamá que la ha apoyado toda su vida. Y podrá darle un consejo a otra madre. O yo podré darle un consejo a un hijo que está pasando por una situación complicada. No son las mismas historias. No son los mismos procesos. Pero a lo mejor en los zapatos de alguien más podemos no sentirnos. Porque dice, ay, sí, ponte el zapato del otro. No, yo me pongo los de Suri y me doy en la madre. No puedo. Pero sí puedo entender desde sus zapatos qué está pasando. Por lo menos tener una perspectiva diferente. No sentirlo, no sentirme propio, pero por lo menos entender y ser sensible frente a eso. Entonces, esta tercera marcha es un espacio seguro, es un espacio de sensibilización, es un espacio de acción y somos la alcaldía con más jóvenes, el índice de jóvenes más alto. También por nuestra densidad poblacional, pero eso no nos quita que somos una de las alcaldías más jóvenes. Y los jóvenes tenemos que decir qué necesitamos. Y que preparamos el mole más rico. ¡Ay, yo ya está comercial! Y este espacio es para ellos. Para ellos principalmente. Para las juventudes que traemos arrastrando muchas cosas. Y yo creo que en este sentido, esto que decías, que es la invitación en general para la comunidad, inclusive es para reconocernos también dentro de esta diversidad. Claro. Porque además, ese es un punto importante, pero además también decir, claro, o sea, verlo con toda, una diversidad con toda la naturalidad, ¿no? Del mundo. Claro. Claro. Y bueno, pues han sembrado una semilla que hoy los invita a no dejar aquel espacio que se abrió, ¿no? Y que la exigencia va a ser mayor el próximo año, seguramente. Pedimos relevo. Claro, la invitación también está para eso. O sea, que la población se agencie de un derecho que les corresponde. Así es. Y que ya no nos echen la bolita a Suri y a mí porque ya estamos... Ya no podemos. Veterana. No, pero estaría padre que como cada año se involucre más gente y que en algún momento ya no sea propio de la red, que ya no sea propio de la intención y la necedad de jóvenes como nosotros que queremos cambiar al mundo, sino que sea un derecho visto como colectivo, como algo que tiene que suceder, que tiene que ser un espacio digno y de dignificación para las personas, ¿no? Entonces, la invitación no solo es para que asistan este 1 de julio, porque los tiempos no nos daban, 1 de julio, con grandes casas drag. Viene el Cuartel de las Churpias y viene House of Banana. ¿Lo pronuncié bien? Sí, claro. Las otras churpias. ¿Sí?
viene el debut de una sonora, la más sonora, de la más sonora. Chicos Es cantantes LGBT. LGBT. Así, la gran sonora ahí, tocando Para- música convencional. Música. Sí, para que se vengan a echar el guapachoso. Entonces es en la plaza de Milpalta, pero el recorrido, ¿cuál es? Pues sí, todo se llegará a concentrar a la alcaldía, a la explanada de la alcaldía Villamilpalta. El recorrido empezará en uno de nuestros íconos y más polémicos sujetos de la historia. Homosexual. Depravados. Seducidos por la concupiscencia. De sus corazones. No, ay, te sabes el speech Claro. completo. Nuestro La cita es en el Zapata. Glorieta de Emiliano Zapata, esta gran imagen icono. tan contradictoria, histórica, que sí, que no, nosotros no diremos, no De tendremos hecho, una yo postura me quedé ahí. con una pregunta ya atorada, pero creo que la dejaremos por los tiempos para la siguiente, pero era, bueno, igual la dejo ahí sobre la mesa. Esta dinámica bueno, más bien cómo les va, cómo es esto del machismo con... Es un tema social que tenemos que repensar. Dejémoslo ahí. Tenemos que repensar y reconstruir, ¿no? Porque hasta, me voy a permitir decirlo, desde el más joto puede ser un machista. Exacto. Y puede generar violencia. Ahí la invitación está a que todas, todos y todes no hablemos de micromachismos. Los micromachismos no existen. Son machismos. Dañan, son violentos. Son machismos. Llamémoslo por su nombre. ¿Vale? No minimizar. No minimizar, claro. Perfecto. Ok, entonces nos pueden dar día, hora, ruta, punto de partida. Claro. Página de Facebook, Ajá. redes sociales. Pues miren, súper rápido. 1 de julio, la cita es a las 2 de la tarde en y contradictorio personaje Emiliano Zapata, en la glorieta de nuestro bulevar. El trayecto será por la calle Jalisco, si no mal me equivoco, porque no me sé las calles de mi alcaldía. La calle Jalisco, que llega directamente a la explanada de la alcaldía. Ahí se llevará a cabo como todos los años, porque eso sí lo hemos hecho todos los años, se ha aperturado un mercadito comunitario para que artesanos, artesanas propias y no propias de la comunidad LGBT puedan exhibir ahí material, puedan llevarlo, puedan comercializarlo con nosotros y con nosotras. Y vamos a tener pues un gran repertorio de casas drag, House of Banana de nueva cuenta, el cuartel de las Churpias y esta sonora que justo les decimos, cultura para la cultura que reside. Entonces somos guapachosos, nos gusta bailar, somos cumbieros, entonces la más sonora. Bueno, eso dentro de las personas LGBTs, pero también tenemos artistas invitados que no pertenecen a nuestra comunidad LGBT. Y además a la Ajá. comunidad de Faro. Talleres de Faro. Que estarán con Exacto. nosotros. Ahí nos pasaron el pitazo que sí hay comunidad LGBT en Faro, que también estará con nosotros también se sumen. en las mesas de diálogo, conversatorio, y todo esto se llevará a cabo ya en la explanada de la alcaldía. Y bueno, redes sociales, Uri. Redes sociales, Facebook, Edila Suripanta del Pueblo, Instagram, @soysuripanta, y nada más hasta ahí porque el OnlyFans no. Principalmente a mí me gustaría decirles a todas las jóvenes, a todos los jóvenes, a todas las juventudes de Milpalta, que hay un espacio para el crecimiento y la formación de personas jóvenes líderes en esta ciudad y en el mundo. Nos pueden buscar como Red CDMX y como... Red CDMX, Red Políticos CDMX, perdón, Red Políticos CDMX en todas las plataformas para que sigan el Facebook y el Instagram de esta red de jóvenes que está accionando en todas las alcaldías, en todos los estados de la República y en 32 países. Y también, pues de manera personal, mi Instagram es Soy Agua
Maya, todo junto. No se confundan porque ahí las señoras luego me ponen, soy guacamaya. No soy una guacamaya y es necesario poner el soy. Yo te tengo soy registrado agua así. maya. Entonces, ahí síganos. Hacemos un sinfín de actividades. De verdad, próximamente este 9 de junio tenemos una actividad, por ejemplo, de educación ambiental en el mariposario de Chapultepec. Entonces, es para que las juventudes, pues, acudamos a otras formas de educación no formal y también socialicemos con nuestros iguales para la formación y la acción, ¿no? Que es súper, súper importante. Entonces, síganos en redes sociales. Y también decirles a los que nos están escuchando, nos están viendo, que va a aparecer la cartelera desde la página oficial de Faro Miacatlán. Sí, que además creo que nos van a apoyar con un cartel que este año nos representa la mariposa, porque el concepto es libertad y juventud, algo que tenemos que tener siempre en la mente. Así que... Entonces, espérenlos próximamente. Ya van a salir los Llame videos. ya. Llamen ya. Muy bien. Pues qué gusto y qué honor que también vayamos construyendo estos espacios de respeto, de visibilización, pero sobre todo de acompañamiento. Eso es marchar solos es muy doloroso, nos exhibe, ¿no? Y eso es algo que es también a veces muy peligroso. Y creo que marchar con todos, con todas, con todes, es muchísimo más divertido, ¿no? En familia. En familia. En comunidad. En comunidad. Faro y la red y el museo y la comunidad de Milpalta juntos siempre por la transformación La cultura. de Milpalta. La cultura de Milpalta presente. Pues un Muchas gustazo. gracias. No, pues un gusto Muchas que gracias. nos hayan acompañado, que hayas venido desde bien requete lejos. La Pero República aquí estás. Hermana de La Iztapalapa. República Hermana. De El pueblo Iztapalapa. vecino de... Sí, de Iztapalapa para el mundo. Pero sí, claro. Bueno, esto también cabe mencionar, ¿no? A pesar de que... pues yo soy de Iztapalapa, mira, ni me pelaron para la marcha. Allá dije, no existo, porque todos me conocen de aquí de Xochitl, entonces todos creen que soy de aquí. Pero es un gusto hacer esto, lo hago con tanto amor y con tanta paciencia y dedicación, porque soportar a este muchacho es bien complicado, pero no, es una persona muy linda, igual que me ha abierto las puertas de todo esto, en lo cual yo estoy muy agradecido con él y con ustedes por la invitación. Entonces, muchísimas gracias por esta bella entrevista. Y pues de ahí nos estamos viendo el 1 de junio. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a estar. Muchas gracias a ustedes. No, de todo. ustedes. De verdad. Gracias.